Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo día de las terceras jornadas patagónicas organizadas por la filial sur de la Asociación Argentina de Microbiología. En el día de hoy vamos a tener también dos presentaciones. A continuación, le voy a dar el lugar a nuestra colega Gabriela Fernández, que va a presentar a nuestro primer disertante. Gaby, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, los voy a dejar la primera disertación de hoy en manos del doctor Jorge Basiletti. Él es bioquímico, magíster en microbiología molecular del Instituto Malbrán, profesional del servicio de virus oncogénicos del Laboratorio Nacional y Regional de Referencia de Papilomavirus, junto con la OMS y la OPS, también del Instituto Malbrán. Bueno, Jorge, desde ya muchísimas gracias y dejamos la disertación en tus manos. Te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, y un placer, como siempre, participar. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a arrancar. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la prevención primaria de la infección por virus papiloma humano y un poco de lo que es el estado actual de las vacunas, ¿sí? Y básicamente en lo que es prevención primaria, prevención secundaria, vamos a hablar específicamente de lo que son las técnicas moleculares que están aplicándose actualmente en la práctica clínica. Siempre como para empezar un poco y poder entender por qué se utilizan estas técnicas moleculares y de qué forma se tienen que utilizar estas técnicas moleculares, tenemos que conocer un poquito al virus. No nos vamos a extender solamente para conocerlo, y eso nosotros nos va a dejar bien en claro cómo se aplican estas técnicas, y además obviamente luego para el tema de las vacunas. En principio vamos a conocerlo, es el virus papiloma, pertenece a lo que es la familia Papillomaviridae, tiene tropismo epitelial. Esto es muy importante entender que tiene tropismo epitelial, porque uno tendería a pensar cómo el impacto de la infección por HPV está relacionado con el cáncer de cervix. Uno podría llegar a creer que el tropismo que tiene este virus es por el cervix, y no es así. Tiene tropismo epitelial, entonces va a infectar todo lo que es piel y mucosas. El virus es un virus desnudo, está formado por una cápside proteica. Esto hace que el virus sea altamente resistente, y su genoma es un genoma de ADN doble cadena circular de 8.000 pares de bases. Y acá tenemos una fotografía de microscopía electrónica donde podemos ver las partículas virales, y acá también otra fotografía donde podemos ver su genoma, el genoma viral cerrado. Como dice esta diapo, actualmente hay más de 220 genotipos, y vienen más. Actualmente estamos alrededor ya de los 230 genotipos, pero dentro de lo malo, que es decir, bueno, hay 220 o 230 genotipos, son solamente 40 los genotipos que están relacionados con la infección en el tracto anogenital. Y además, dentro de esos 40 genotipos, no todos son, como ustedes saben, igualmente oncogénicos. Básicamente se divide en dos grandes grupos: los genotipos de bajo riesgo oncogénico, en el que los genotipos 6 y 11 son los que se llevan, por así decirlo, todos los premios, son los más prevalentes, ¿sí? Y son los que están relacionados con lo que son las verrugas o los condilomas anogenitales y benignos, y luego los continúan los grupos de los 40. Y luego tenemos el grupo de los genotipos de alto riesgo oncogénico, donde ustedes sabrán que el 16 es el responsable del 50% o más del 50% de los cánceres de cervix, y si a eso le sumamos el 18 ya estamos por encima del 70%, estamos por encima del 70% de los cánceres cervicales, y si a eso le sumamos 31, 33, 35, 45, ya estamos alrededor del 90%. O sea, estos 7 genotipos son los responsables de más del 90% de los cánceres cervicales.
Y dentro del grupo de alto riesgo tenemos un grupo que son genotipos que están actualmente en estudio epidemiológico, que se llaman genotipos de probable alto riesgo o posible alto riesgo, dependiendo en cómo esté estudiado actualmente. Y son esos genotipos que, como les dije, están en estudio, y como este virus no tiene una forma o una proteína o algo que se le pueda detectar o algo que se le exprese, que a nosotros nos diga este genotipo es de alto riesgo o este genotipo es de bajo riesgo, sino que todo se hace a través de la epidemiología molecular, son los genotipos que están en estudio. ¿Cómo se hace para determinar si son de alto o de bajo riesgo? Se hace un estudio epidemiológico. Si principalmente un genotipo se aísla de una lesión benigna, se dice que es un genotipo de bajo riesgo oncogénico. Si principalmente se aísla de una lesión maligna, de una carcinogénesis o una preneoplasia, se dice que estamos en presencia de un genotipo de alto riesgo oncogénico. ¿Sí? Esto tiene que quedar muy claro porque es un virus que la única forma de estudiarlo es a través de la epidemiología molecular. Algo muy importante que los diferencia, obviamente además de otras características que tiene, es que los HPV de alto riesgo tienen mayor tendencia a persistir. Y esto es clave en el proceso o en el desarrollo de la carcinogénesis. ¿Sí? Es necesaria una infección con un genotipo de alto riesgo oncogénico y que esa infección persista durante, por lo menos, se calcula así, aproximadamente entre 20 y 30 años hasta llegar al desarrollo de un carcinoma, ¿sí? O sea que nosotros tenemos un tiempo bastante largo entre la primoinfección y el desarrollo de una malignidad para poder detectarlo. Obviamente para poder prevenirlo también tempranamente a través de la vacuna, pero por eso es que tenemos en este caso el PAP y actualmente se está empezando a utilizar las técnicas de biología molecular. Entonces conocimos un poco el virus y esto nos presenta cómo es que se comporta en el momento biológicamente, ¿sí? Vamos a entrar entonces un poco en lo que es la prevención. Y para hablar de prevención tenemos que siempre recurrir a esta curva, ¿sí? ¿Por qué esta curva o a este gráfico? En este gráfico están representadas tres curvas, que las pueden ver, la curva verde, una curva naranja y una curva roja. La curva verde representa lo que sería la prevalencia de infección por HPV, ¿sí? Independientemente de si esté o no produciendo una lesión, ¿sí? Es solamente la prevalencia de infecciones. Y como pueden ver, la prevalencia existe, es una alta prevalencia en edades tempranas, ¿sí? Alrededor de 15, 16, 17 años, donde tenemos el pico de infecciones por HPV. ¿Sí? Se sabe que dentro de los 2 años de inicios de relaciones sexuales, ya el 70, el 80% de la población va a haber tenido contacto con este virus. Y como ven, a medida que pasa el tiempo, la prevalencia de la infección va disminuyendo. ¿Qué pasa a partir de los 30, 35 años? Empieza a haber aumentar o se ve un aumento de las lesiones precancerosas, ¿sí? De las famosas HSIL o SIN2, SIN3, ¿sí? Sabemos que las HSIL son la puerta de entrada a los procesos neoplásicos, ¿sí? Una paciente con HSIL o con una lesión de alto grado tiene el riesgo aumentado muchísimo para el desarrollo de cáncer, y a partir de los 40, 45 años empezamos a ver un aumento o la aparición importante de las lesiones malignas, ¿sí? Ahora, yo siempre hago, cuando esto se da obviamente en situaciones de presenciales, pregunto, las lesiones premalignas que aparecen a partir de los 30 años y las lesiones malignas que aparecen a partir de los 40, 45 años, ¿dónde se produjo la infección? Siempre les doy un tiempo para que contesten, obviamente ahora vamos a hacer como que contestan todos bien, y sí, tienen razón, las infecciones son las que se producen a edades tempranas. ¿Qué pasó? El virus hizo esa persistencia viral necesaria, o sea, el sistema inmuno no pudo eliminar al virus, en el caso de que haya habido una lesión no pudo curar esa lesión, ese virus hizo esa persistencia viral necesaria de por lo menos 15, 20 años, y llegó al momento en desarrollar una lesión premaligna. Lo mismo, hay un porcentaje minoritario, pero dentro de todo por la gran cantidad de infecciones que hay sin ningún tipo de relevancia clínica, pero
numéricamente es bastante importante este número de infecciones premalignas o de lesiones premalignas, hay un porcentaje que también tiene la posibilidad de que el sistema inmune lo limpie y quede sin ningún tipo de secuela, pero hay un porcentaje más o menos que se calcula entre un 5 y un 10% que va a seguir haciendo esa persistencia viral y va a llegar a lo largo de aproximadamente, como les dije, 20, 30 años, va a desarrollar un carcinoma. Entonces, como les comentaba, tenemos un tiempo bastante importante para intervenir de alguna de las formas para prevenir que la lesión progrese a cáncer. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Como les decía, actualmente el método que hay para tamizaje o la forma que se hace el tamizaje es a través del PAP, ¿sí? A través de lo que es la citología. ¿Qué pasa con la citología? Bueno, se sabe que ya llegó a un techo de sensibilidad y además tiene sus limitaciones, ¿sí? Obviamente no podemos nosotros negar que el Papa Nicolau ha salvado muchísimas vidas y sigue salvando muchísimas vidas, pero tiene sus limitaciones. Y las limitaciones están muy relacionadas a la sensibilidad y además a lo que es muy dependiente del observador y de la toma de muestra. ¿Sí? Por ejemplo, para ponerle algunos ejemplos que hay, tiene aproximadamente entre un 20 y un 60% de falsos negativos en HISIL y cáncer que no han sido detectados. ¿Sí? ¿Esto por qué se puede ver? Por lo general es mala toma de la muestra. ¿Sí? Se sabe que para que la muestra sea representativa tiene que haber pasado por el canal cervical y en el extendido citológico tiene que haber tanto células del endo como del ectocervix. Eso quiere decir que la toma fue bien hecha y se tomó del lugar donde se establece el virus. Otra cosa es que falsos positivos, hay entre un 10 y un 20% de falsa sospecha de enfermedad inexistente. ¿Qué pasa con esta falsa sospecha de enfermedad inexistente? Que termina llevando a tratamientos que son innecesarios y en algunos casos, en pacientes jóvenes, que termina generando que esa paciente, por ejemplo, no pueda quedar embarazada después de esos tratamientos. Entonces, para resumir, el PAP es sumamente dependiente de la habilidad y experiencia del observador, requiere estricto control de calidad, tiene una limitada eficiencia, y al tener esa limitada eficiencia es que se hace más frecuentemente. El PAP se hace anualmente y después de cierta edad se hace cada 6 meses. Eso hace que también sea costoso. Yo quiero aclarar que yo no tengo ningún comercio, nada asociado a la venta de técnicas moleculares. Y esto es puramente científico y basado en la evidencia científica, ¿sí? Por las dudas que no vaya a aparecer mi nombre en algún kit de diagnóstico molecular. Para que quede bien claro esto, lo vamos a ver con esta evidencia científica, que esto es un metaanálisis que se hizo en el que se comparó la sensibilidad y la especificidad de las técnicas, y vemos que en verde está la sensibilidad de las técnicas moleculares, o sea, donde detectamos al virus, y en rojo está la sensibilidad del PAP. Como ven, la mejor sensibilidad que se puede obtener está en aproximadamente el 70%. Ese es el techo, la mejor sensibilidad, la mejor citología, la máxima sensibilidad a la que llega es el 70%. ¿Sí? Es su techo, y ven cómo fluctúa. ¿Sí? Imagínense, hay casos que es bajísima la sensibilidad, o sea, se les está perdiendo a veces más de la mitad de los casos, se están perdiendo, se están informando en forma incorrecta. Y observen que la sensibilidad de las técnicas moleculares es de aproximadamente el 84%. Ahora, cuando nosotros pasamos a la especificidad, a la citología no hay con qué darle. ¿Por qué? Porque uno hace un extendido citológico, ve la morfología de las células, ve cómo se comportan, como si ven núcleos agrandados o lo que sea, y eso es patognomónico de una infección por HPV o de alguna situación en la que se sospecha de una infección. Entonces, a nivel de especificidad, el PAP es muy superior o superior a lo que es la especificidad que tienen las técnicas moleculares. ¿Está bien? Entonces, fue que a partir de esto es que se empezaron a utilizar y se
primero obviamente se pusieron a punto y se validaron, lo que son las pruebas moleculares en la clínica para la detección de HPV. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una introducción y vamos a ver cuáles son las técnicas moleculares. Primero, decir que ya más allá de lo que venimos diciendo del virus, este virus es un virus muy especial. Por ejemplo, no es cultivable. Entonces no podemos nosotros obtener un cultivo para poder hacer un estudio in vitro de este virus, porque no crece en cultivos celulares convencionales. Por lo tanto, la única forma de poder estudiar a este virus es a través de la biología molecular, o sea, detectar su genoma o alguna otra molécula, como pueden ser los RNA mensajeros o alguna proteína, pero es a nivel molecular. Además, la detección de anticuerpos tiene muy baja sensibilidad. ¿Sí? Primero, que muy pocos seroconvierten, y de los que seroconvierten, la detección de anticuerpos es muy baja. Entonces, también lo que es la serología para HPV no está tan desarrollada, siempre decimos está todavía muy verde lo que es la serología para HPV. Entonces, como dijimos, depende de la detección de las moléculas. Además, tiene otro problema. Numerosos tipos virales, ya dijimos que son 40 los que infectan tracto anogenital. Hay diversidad de muestras, podemos determinar HPV en células, en biopsias, ¿sí? En distintos tipos de muestras. Y además, otra cosa muy importante es que solo se detectan infecciones actuales. Y para terminar con respecto a este tema, la infección por HPV no se trata. ¿Está claro? Esto es también para tener en cuenta, la idea que uno tiene de que la presencia de un virus significa enfermedad, para el HPV no aplica. La presencia de virus o la ausencia de virus no tiene significancia si no se hacen distintos estudios para determinar cuándo realmente la presencia y en la cantidad que está ese virus tiene realmente una significancia clínica. ¿Está bien? Entonces, importante, la infección no se trata sino cuando hay una enfermedad asociada. Y por lo general, lo que se trata es cuando estamos en una lesión de alto grado, ¿sí? Las lesiones de bajo grado, las famosas L-SIL o SIN1 en la forma de anatomía patológica, no se tratan, ¿sí? Se siguen, pero no se tratan. Lo que recién se trata son las HSIL o SIN2, SIN3, que son, como les contaba, la puerta de entrada a las neoplasias. Actualmente en el mercado mundial, como dice acá existen aproximadamente 200 pruebas comerciales con diversas variantes, ¿sí? Podemos detectar ADN, podemos detectar ARN, podemos detectar ADN y además genotipificar, es decir, 16, 18 o algún otro genotipo de alto riesgo, detectar los RNAs mensajeros, podemos detectar las moléculas las oncoproteínas que están relacionadas con el mecanismo de carcinogénesis, que ese es otro tema totalmente aparte, pero esta mayoría de estas pruebas no están validadas, ¿sí? Solo el 35%, como dice acá, de las pruebas tienen evaluación de desempeño publicadas, ¿sí? Vieron que ahora estuvimos con esto de coronavirus y todas reclamaban la publicación de las vacunas en revistas científicas. Bueno, esto es lo mismo. Necesitan esa prueba de pares en el que se evalúa un kit, o en este caso un kit para detección de HPV, y solamente el 35% de todas esas pruebas están evaluadas, está evaluado su desempeño y publicado. Y como dice acá, es el mercado más confuso y peor regulado. Siempre se sabe que, por ejemplo, lo que es el mercado chino, salen todos los días pruebas moleculares para detección de HPV para uso clínico. Se dan de baja porque se comprueba que no están validadas clínicamente, pero enseguida le cambian el nombre y vuelven al mercado, ¿sí? Entonces es un mercado que está muy mal regulado, muy poco regulado, y hace que en muchos lugares se estén usando kits para hacer diagnóstico clínico que no están validados, lo que va a llevar a todos resultados confusos. Bien, para introducirnos un poco en lo que es las pruebas moleculares propiamente dichas para uso clínico, cuando nosotros nos planteamos el estudio del HPV tenemos que tener muy en claro cuál es nuestro objetivo. Particularmente en nuestro laboratorio, nuestro objetivo es un objetivo analítico, ¿sí? Porque nosotros en el laboratorio de referencia hacemos lo que se llama vigilancia virológica o estudios epidemiológicos. Para poder hacer ese tipo de estudio necesitamos técnicas
con alta sensibilidad analítica, ¿sí? Y la técnica por definición con alta sensibilidad analítica es la PCR, ¿sí? Que por bibliografía podemos decir que tiene una sensibilidad de 10 copias, ¿sí? Es capaz de detectar 10 copias de virus, y nosotros necesitamos esas técnicas para, por ejemplo, decir, si hacemos un estudio epidemiológico, estar seguro de que no se nos está escapando ningún virus circulante, ¿sí? Tenemos que tener bien en claro qué virus están circulando para poder hacer esos estudios epidemiológicos. Y por ejemplo, ahora que estamos haciendo la vigilancia de la vacuna, tenemos que tener una sensibilidad tal que a nosotros nos permita determinar si la vacuna está surtiendo efecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros Argentina está vacunando desde el 2011, y se supone que a partir de la incorporación de la vacuna, la circulación de los genotipos que están incorporados en la vacuna empiezan a disminuir. Entonces nosotros necesitamos alta sensibilidad para detectar, aunque sea la mínima disminución de circulación de los genotipos que están en la vacuna, ¿sí? Que es, en el caso nuestro, es el 16 y el 18 de alto riesgo, que son los que están en la fórmula vacuna. Ahora, si nuestro objetivo es clínico, que es para lo que estamos en esta charla, nosotros necesitamos alta sensibilidad clínica. Y esta sensibilidad clínica se refiere a cuando la infección que este método, que este kit detecta, tiene relevancia clínica. ¿A qué se refiere? A cuando nosotros podemos decir que el positivo determinado por este kit va a llevar a que esa paciente tenga una probabilidad alta de desarrollar una enfermedad asociada. ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, es muy importante determinar cuál es la sensibilidad analítica y cuál es la sensibilidad clínica. Como ustedes podrán haberse dado cuenta, si nosotros decimos que es un virus altamente prevalente, podemos llegar a concluir que la sensibilidad clínica es menor a la sensibilidad analítica. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar mejor. Bien, ¿cuándo realmente hacer diagnóstico clínico? Y usando obviamente las pruebas moleculares. Actualmente el mayor uso que se está dando a las pruebas moleculares de HPV es para el seguimiento post-tratamiento y prueba de cura. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Cuando a una paciente se le hace un tratamiento porque tiene una lesión de alto grado, que como dijimos es la que se trata para evitar que progrese a cáncer, una vez que se le hizo ese tratamiento, puede ser un tratamiento quirúrgico o cualquier otro tratamiento, yo no estoy en ese tema, pero cualquiera de los tratamientos que se aplica para eliminar esa lesión de alto grado, se le deja pasar un tiempo y se le hace una prueba molecular. ¿Sí? Por lo general, entre los 6 meses y el año se le hace una prueba molecular. Si esa prueba molecular da negativo, se considera prueba de cura. O sea, se considera que esa paciente se curó de esa lesión y que no está más en riesgo de desarrollar un cáncer asociado. ¿Por qué pasa esto? Porque las pruebas moleculares tienen un alto valor predictivo negativo. El valor predictivo negativo de las pruebas moleculares para HPV es mayor al 98%. Ahora, si la prueba, esa que se le hace, da positivo, uno puede estar sospechando de que puede ser o una recidiva o que el tratamiento no funcionó. Se puede haber hecho una resección quirúrgica, pero quedó una porción de esa lesión que volvió a desarrollarse. Otro uso que también se le da, pero ya les digo, uno de los más importantes actualmente es el seguimiento post-tratamiento y prueba de cura, es para la resolución de discrepancias en el diagnóstico. ¿Sí? Cuando no se ponen de acuerdo el diagnóstico clínico histocolposcópico, ¿sí? Que con todo el estudio que se le hace, no se llega a concluir si realmente puede ser una lesión asociada a HPV. Entonces, en ese caso se pide una prueba molecular para HPV, y si es positivo se puede llegar a la conclusión de que esa lesión está asociada a una infección por HPV. El otro es el manejo y clasificación de mujeres con hallazgo citológico dudoso, la famosa SASCUS, ¿sí? Esa presencia de células de significado indeterminado, que pueden ser o no debidas a una infección por HPV. En el caso de aparecer esta SASCUS, se puede llegar a solicitar una prueba molecular de HPV, y si es positivo, esa SASCUS se puede relacionar con una infección por HPV. Y el otro, que es a lo que se tiende actualmente, es para el tamizaje primario o triage para el cáncer de cuello de útero.
¿A qué se refiere esto? Ir reemplazando progresivamente el PAP, la citología, por una prueba molecular para hacer el tamizaje primario. Entonces, ¿cuáles son las infecciones de relevancia clínica? Hablamos un poco de esto cuando vimos la curva, cuando vimos las curvas epidemiológicas. Nosotros tenemos que desde la primera etapa de la inoculación, o sea, desde el momento de la primera infección, pasa un tiempo determinado, que ya dijimos que son varios años, hasta que llega al estado tardío, donde tenemos que, según la historia natural, ¿sí? La historia natural de la infección, recuerden que la historia natural de la infección es cómo se desarrolla la infección, en este caso de HPV, sin ningún tipo de intervención, ¿sí? Entonces, conociendo la historia natural de la infección por virus papiloma, llegamos en el periodo de aproximadamente 20-30 años, llegamos al estado tardío, donde el 80 al 90% de las infecciones por HPV van a llegar a una remisión clínica, y en el que el DNA de HPV se hace indetectable. Esto es muy importante recalcar. La infección por HPV, sea con genotipos de alto riesgo o de bajo riesgo, haya lesión o no haya lesión asociada, en el 80 al 90% de las oportunidades son transitorias, ¿sí? Son transitorias. Solamente entre un 10 y un 20% hacen esa persistencia viral de la que hablamos al principio. Y puede llegar esa persistencia viral, entre un 10 y un 20%, a una progresión, a una preneoplasia, y posteriormente, si no hay algún tratamiento realizado en ese momento, a una neoplasia. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es nuestro target? ¿Cuál es nuestra población a aplicarle las técnicas moleculares? Esta, la que está haciendo la persistencia viral. Y cuando dijimos que aparecen estas preneoplásicas y neoplasias a partir de los 30 años. Entonces, la población a tamizar va a ser a partir de los 25-30 años, porque es ahí donde está el impacto de la aparición de las lesiones preneoplásicas. ¿Qué pasa si nosotros vamos a tamizar a mujeres más jóvenes? ¿Se acuerdan la curva epidemiológica? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una gran cantidad de HPV positivo que no va a tener ningún tipo de relevancia clínica, porque se acuerdan que la curva, después de, a partir de los 17, 18, 19 años, empezaba a bajar. Entonces, esas infecciones que nosotros podemos detectar por los métodos moleculares no tienen ningún tipo de relevancia clínica. ¿Qué va a pasar? Se puede hacer el tamizaje, se le va a informar a una paciente joven, pongamos 20, 21 años, se le va a decir, sos HPV positivo, quizás se usa un método de los que están validados clínicamente, que además genotipifica, se le puede decir, estás infectada con HPV 16, ¿qué va a hacer la paciente? Va a ir a Google, ¿sí? Google lo sabe todo, va a poner HPV 16 y va a encontrar que el HPV 16 es el responsable de más del 50% de los cánceres. ¿Se entiende? Y ya le generamos un problemita en el que no era nada necesario primero hacerle tamizaje a esa edad temprana, y menos, obviamente, informarle un genotipo que lo más frecuente es que vaya a ser 16. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es nuestro grupo o nuestra población target? Esta población que está haciendo una persistencia viral y que, como vimos en las curvas epidemiológicas, es a partir de los 30 años. Bien, ese es nuestro target. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para elegir el mejor tamiz, como dice acá, o elegir con qué mujeres o en qué forma podemos nosotros realmente quedarnos con las pacientes que realmente están haciendo persistencia viral? Y acá tenemos una analogía con este tamiz, en que a partir de la prueba molecular, nosotros nos vamos a quedar con ese 10 a 15%, 20% que es HPV detectable y que puede estar asociado a una posible persistencia, y descartar a ese 85, 80, 90% que es HPV no detectable, y que relacionado al alto valor predictivo negativo, podemos determinar que esa paciente
por lo menos, según los estudios actuales, no va a tener ningún riesgo de desarrollar una lesión preneoplásica y menos una neoplasia, por lo menos dentro de los próximos 5 años. ¿Está claro? Entonces, nosotros, a partir de las pruebas moleculares, nos vamos a quedar con este 10 a 15% de pacientes posibles, de posibles pacientes, perdón, que estén haciendo esa persistencia viral. ¿Y por qué hablamos de posible? Porque aunque tengan más de 30 años y sean HPV positivo, está bien, y que estén en esa famosa curva epidemiológica donde vemos esa aparición o ese aumento de preneoplasia, por más que sea positivo y tenga más de 30 años, eso no significa que vaya a desarrollar una preneoplasia o una neoplasia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para quedarnos realmente con las pacientes que de ese 10 a 20% que realmente están están cursando o que son portadoras de una lesión precursora? Le adicionamos una prueba, valga la redundancia, le agregamos una prueba adicional a esas que nos quedamos nosotros, a HPV positiva, que es una prueba de triage, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir ese triage, esa segunda prueba, ese segundo tamiz después de hacer el tamizaje primario? Quedarnos realmente con las mujeres portadoras de una lesión precursora de cáncer cervical y descartar aquellas que, por más que sean positivas y tengan 30 años, estén cursando una infección transitoria o una lesión de bajo grado u otro tipo de infección con un genotipo que no sea de alto riesgo. Estas son las pruebas que están actualmente en mercado para uso comercial, que están validadas. Perdón. La captura de híbridos, ¿sí? Que es como el padre o la madre de todas las pruebas moleculares para uso clínico. ¿Sí? Esta prueba a nosotros nos permite solamente determinar si es positivo o no para un HPV de alto riesgo. Tiene las sondas para los 15 genotipos de alto riesgo. Luego tenemos pruebas que están basadas en una PCR real time, y uno va a decir, ¿cómo? Si dijiste o estaba diciendo que no se puede usar PCR para hacer diagnóstico clínico. Sí, se puede usar PCR en tiempo real. ¿Por qué? Porque la PCR en tiempo real nos permite fijar un cutoff, un valor de corte, en el que de ese valor de corte para arriba se considera positivo y de ese valor de corte para abajo se considera negativo. ¿Sí? Entonces tenemos, en los sistemas que usan esa plataforma, tenemos el COBAS 4800 de Roche, tenemos el Real Time High Risk HPV Test de Abbott, tenemos el OnClarity de Becton Dickinson. ¿Sí? Estas plataformas se basan en PCR real time, y algunas tienen la capacidad de, además de detectar los genotipos de alto riesgo, de genotipificar. Por lo general genotipifican 16 o 18. Después tenemos otras técnicas que detectan los mensajeros de las oncoproteínas, y esto se utiliza más para pruebas de triage. ¿Por qué? Porque si uno sigue el dogma de la biología molecular, donde tenemos ADN, ARN, proteína, si uno detecta ADN, lo único que está haciendo es que hay virus, pero no significa que el virus esté activo, quizás esté en un estado de latencia. Ahora, cuando uno detecta RNA mensajero, eso ya da una idea de que además de que está el virus está activo. Por lo tanto, eso ayuda a que a esa paciente, por ejemplo, se la siga un poco como más cerca, con más de cuidado, para ver cómo, si puede o no desarrollar una patología asociada. Y después hay ensayos que ahora están en desarrollo que detectan directamente las oncoproteínas C6 y 7, que son las que están relacionadas con el proceso de carcinogénesis. O sea, como pueden ver, hay muchas técnicas, varias ya están aprobadas, muchas están en proceso de validación para uso clínico y de tamizaje, pero ya para el uso están validadas en los distintos países. Entonces, habrán escuchado que dije muchas veces validación. ¿Por qué es tan importante la validación en estos métodos? Si nosotros partimos de qué es el concepto de validación, decimos que la validación de un método es un proceso de evaluación sistemático para demostrar que el método cumple con el requisito necesario para el uso que se le va a dar. ¿Sí? ¿Cuál es el uso que se le va a dar en este caso? La detección clínica de HPV. ¿Sí? O sea, la detección
indirecta, a partir de esa detección de HPV, de una enfermedad cervical asociada a esa infección. Todo esto empezó en la década del 90 con Attila Lorins, en el que a partir del estudio de cortes de cientos de miles de mujeres en distintos lugares del mundo y durante muchos años, hizo una evaluación y determinó el valor del cutoff de las pruebas moleculares, o sea, de los kits moleculares. ¿Cuál fue el valor que determinó a partir de ese estudio que hizo durante tantos años? Que es que el corte va a ser 5.000 genomas por ensayo. Bien, para entender esto, ¿qué significa que el valor de corte es 5.000 genomas por ensayo? Significa que una mujer o una paciente que tiene 4.990 copias de HPV es negativa clínicamente para HPV. Una paciente que tiene 5.000 copias o más es positiva clínicamente para HPV. Entonces acá es donde se entiende, o donde se ve la diferencia de por qué no se puede usar una técnica no validada o una técnica con una alta sensibilidad analítica para hacer tamizaje, porque dijimos que la PCR tiene, por ejemplo, una sensibilidad de 10 genomas o de 10 copias. Entonces, si nosotros usamos PCR directamente o cualquier ensayo que no esté validado clínicamente, vamos a detectar un montón de pacientes con infección por HPV que no tienen ningún tipo de relevancia clínica. Y además, a partir de ese cutoff que se determinó a través de la captura de híbrido, las nuevas pruebas de HPV no necesitan ser evaluadas con esos ensayos tan grandes, ¿sí? Con esas cortes tan grandes de mujeres y durante tantos años, sino que directamente se hace un head-to-head, o sea, se compara la captura de híbridos, que es el gold standard, con la posible nueva técnica, y si eso da características clínicas equivalentes a lo que se llama no inferioridad a la captura de híbridos, ya se puede utilizar como método de tamizaje. Es por eso que cada vez aparecen más o cada vez se hace más rápida la validación de estas técnicas para ser utilizadas en tamizaje. ¿Qué sucedería? Y lo venimos diciendo desde el principio, ¿qué sucedería si usamos esas técnicas validadas clínicamente? Bueno, numerosa cantidad de positivos para HPV sin ningún tipo de significado clínico. ¿Eso a qué va a llevar? A colposcopías, biopsias y eventualmente tratamientos innecesarios, lo que da un desperdicio de recursos de salud y además, lo más importante, un daño físico y psicoemocional de las pacientes, invirtiendo el efecto positivo deseado de la acción médica. O sea, uno tiende a utilizar técnicas moleculares o cualquier otra técnica validada para llevar tranquilidad y para que realmente el diagnóstico sea lo más certero posible, y al no ser validada, el diagnóstico deja de ser certero y terminamos generando este daño físico y psicoemocional en la paciente. Lo que yo siempre les digo, lo que siempre digo es como utilizar el oncopánico en las pruebas o en los test que no estén validados. O sea, generar un oncopánico que no existe porque realmente no se están usando las técnicas que se tendrían que estar usando. Además, ¿qué aporta la prueba de HPV al tamizaje? O sea, los test moleculares. Es un ensayo sensible, objetivo, facilita el control de calidad, reduce los problemas médicos legales. La citología es va a quedar solamente para un 6 a un 10% de las mujeres HPV positivas. Ahora vamos a ver por qué la citología solamente es para este porcentaje. Por lo tanto, al ser menor la cantidad de citologías que se tienen que leer, recuerda que si nosotros vamos a un hospital y hacemos un conteo de las citologías que se deben leer por día, deben ser varias cientos de citologías que se deben leer por día, y me imagino al citólogo ya en la citología número 40, 50, ya no quiere ver más nada, ya se le cruzan los ojos, y ahí es donde empiezan a haber algunos problemas de observación, de falsos positivos, falsos negativos, etc. Entonces, al haber menor cantidad de citologías que se tienen que leer, eso hace que la calidad de la citología mejore y aumente mucho el valor predictivo positivo. Evita las ASCUS, como venimos diciendo, y además los controles periódicos son más espaciados. ¿Por qué más espaciados? Porque a partir de las pruebas moleculares se pasa de un PAP anual a una prueba molecular cada 5 años. Y este es el algoritmo que se utiliza cuando se aplican el test de HPV para el tamizaje poblacional. ¿Sí? Y es lo que se está atendiendo y es lo que aplica el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cervix del Ministerio de Salud.
Se los explico brevemente. Cuando llega la paciente a la toma de la muestra, se le hacen 2 tomas. Una de las tomas va a utilizarse para la prueba molecular, y la otra toma se va a hacer para el extendido citológico, o sea, para el PAP. Bien, lo primero que se hace es la prueba molecular. Si esa prueba molecular da negativa, la paciente vuelve a los 5 años. ¿Sí? Y la citología no se observa. ¿Por qué no se observa? Porque no hay infección por HPV. Por lo tanto, si no hay infección por HPV, es muy raro o imposible que haya una lesión asociada a una infección por HPV. Ahora, si el test da positivo, ¿qué pasa ahí? Se lee la citología. Ahí sí se lee la citología. La citología en este caso se está utilizando como un método de triage, o sea, para realmente quedarnos con las pacientes que pueden estar cursando una enfermedad asociada a esa infección. Entonces, se lee la citología. Es positiva para el test de HPV, se lee la citología. Si la citología da negativa, se repite o se la recita a la paciente a los 18 meses. ¿Por qué a los 18 meses? Porque está establecido que los genotipos de alto riesgo tienen un tiempo de clearance de aproximadamente 18 meses. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esto? Le estamos dando tiempo al sistema inmune que elimine la infección por HPV. ¿Sí? Porque puede estar justamente cursando en ese tiempo en el que se infectó y todavía está cursando una infección transitoria. Le damos ese tiempo de 18 meses para que el sistema inmune se encargue de eliminar al virus. Vuelve a los 18 meses, se le hace otra vez la doble toma, se le hace el test de HPV. Si ese test da negativo, vuelve a los 5 años. ¿Qué significa que este test HPV haya dado negativo después de haber dado positivo acá? Que realmente esta paciente estaba cursando la etapa de infección transitoria. Se le dio el tiempo, los 18 meses, el sistema inmune lo eliminó y la paciente es negativa. ¿Está claro? Ahora, la citología negativa, se le hace el test de HPV y resulta positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se lee la citología. Que dé positivo acá y la citología, la toma de citología dé positiva, significa que esa paciente está haciendo una infección persistente, ¿sí? Dio positiva arriba, dio positiva a los 18 meses, o sea, sigue dando positiva a los 18 meses, se lee la citología, hay una lesión asociada, dependiendo qué lesión se le encuentre, va a ser el tratamiento, eso va a depender obviamente del criterio médico. Ahora, si después de los 18 meses y el test de HPV sigue dando positivo y la citología da negativo, se vuelve a esperar 18 meses. ¿Por qué? Porque podemos decir que está haciendo quizás una infección transitoria un poco más larga. ¿Se entiende? O sea, siempre que el test sigue dando positivo, pero la citología sigue dando negativo, se sigue recitando a los 18 meses. ¿Sí? Porque siempre se le da tiempo a que la infección se elimine directamente por el sistema inmune. A veces, cuando ya, por ejemplo, tiene 3 test positivos a los 18 meses, bueno, se baja el tiempo y en vez de volver a los 18 meses, siempre y cuando siga la citología negativa, se baja a 12 meses y así, y se lo sigue. Ahora, si el test de HPV dio positivo y la citología también da anormal, dependiendo de lo que se observe en la citología, es el tratamiento que se le puede dar, se puede hacer una colposcopía o, según criterio médico, el tratamiento que se le pueda llegar a dar. ¿Está claro? Entonces, para que quede claro, el único momento en que se lee la citología es cuando el test da positivo. Por eso es que baja muchísimo, usando los test moleculares, la cantidad de citologías que se leen, porque ya directamente con un test negativo ya vuelve a los 5 años y esa citología ya no se lee, se descarta y solamente se leen las que son positivas. ¿Y en qué se basa que la recitación ante un test negativo sea a los 5 años? Bueno, se puede ver acá en esta curva, en estas curvas. Esta curva roja representa un test positivo, ¿sí? Y está graficado el seguimiento en años con el riesgo absoluto de desarrollar una lesión preneoplásica. Entonces ven que ante un test positivo, el riesgo
el riesgo absoluto de desarrollar una preneoplasia es bastante alto, ¿sí? A medida que pasa el tiempo. Ahora, con un test negativo, por esto que tiene ese alto valor predictivo negativo que tiene la prueba molecular, el riesgo el riesgo absoluto de desarrollar una preneoplasia es muy bajo, ven que se mantiene bastante chato, y recién en el quinto año es donde la pendiente quizás cambia y se hace un poco más empinada. Lo mismo con dos test negativos, ¿sí? Ven que el azul son dos test negativos y no difiere mucho con un solo test negativo. Entonces se utiliza, lo que se determinó es utilizar o hacer un test de HPV, una prueba molecular de HPV, cada 5 años. Al principio era cada 3, después se vio que se podía extender a 5, y actualmente se están desarrollando técnicas para tamizaje que permitan que entre un test negativo y otro se pueda llegar a espaciar 10 años. ¿sí? Entonces una paciente se haría un test de HPV cada 10 años. Actualmente es cada 5 años, ante obviamente negativo. Bueno, con esto terminamos lo que sería el uso de las pruebas moleculares. No sé si dejamos las preguntas para después y vamos con el escenario actual de las vacunas, o sea, con la prevención primaria. Sí, perfecto. Bueno, entonces, recién lo que discutimos o lo que hablamos fue lo que es la prevención secundaria a través del tamizaje primario utilizando pruebas moleculares. ¿Qué hay respecto a la prevención primaria, o sea, el uso de vacunas? ¿Cómo estamos actualmente con las vacunas? Actualmente hay 3 vacunas licenciadas a nivel mundial. En Argentina todavía la Gardasil 9 todavía no está, pero la Cervarix, que es bivalente, y la cuadrivalente de Merck, están licenciadas en Argentina. Al principio se vacunaba solamente con la bivalente, y a partir de 2014, 2015, se empezó a vacunar con la cuadrivalente. ¿Por qué se optó por la cuadrivalente? Porque la cuadrivalente, como ustedes saben, además de tener 16 y 18, que como dijimos son los responsables de más del 70% de los carcinomas, contiene 6 y 11. Y ese 6 y 11, como vimos al principio, es el responsable de los condilomas anogenitales, que como saben, son altamente recidivantes, ¿sí? Continuamente se hace una recesión quirúrgica y al poco tiempo vuelven. Entonces es mucho más barato vacunar para evitar esos condilomas anogenitales que estar haciendo recesiones quirúrgicas seguidas al paciente, obviamente también con lo que eso le genera al paciente, ¿no? Hacer recesiones quirúrgicas tan seguidas. Y actualmente en algunos lugares ya está licenciada la nonavalente, que además de tener los genotipos 6 y 11 de bajo riesgo y los genotipos 16 y 18 de alto riesgo, tienen el 31, el 33, el 45, el 52 y el 58. Estos 7 genotipos de alto riesgo, como les comenté antes, son los responsables de más del 90% de los cánceres de cervix. ¿Cómo actúan las vacunas? Las vacunas son vacunas profilácticas, no son vacunas terapéuticas, no actúan sobre infecciones preexistentes. ¿Por qué? Porque el virus no hace viremia, entonces por lo tanto tampoco nunca se va a encontrar con los anticuerpos que están circulando. El virus siempre se queda en epitelio. ¿Qué genera la aplicación de la vacuna? Genera anticuerpos neutralizantes anti-L1, ¿sí? Anticápside, antiproteína de la cápside. La vacuna está formada por cápsides vacías, o sea, es un virus que no replica, es una unidad, una subunidad, en el que solamente sería, como siempre decimos, son unas pelotitas proteicas vacías que genera una respuesta inmune, esos anticuerpos anti-L1, y esos anticuerpos anti-L1 transudan a través de la mucosa del cérvix, y en el caso de que se encuentre con el virus, lo bloquean y evitan que el virus se una a la célula y la infecte. ¿Sí? ¿Queda claro? Por eso es una vacuna profiláctica y por eso se aplica a partir de los 11 años, que se considera que es antes del inicio de relaciones sexuales. En Argentina se considera que el inicio de relaciones sexuales está alrededor de los 13 años, por eso se vacuna a los 11, cosa que cuando empiecen su vida sexual ya tengan la vacuna, ya tengan los anticuerpos, y en el caso de enfrentarse con el virus, lo bloqueen y no se dejen, y no permita la infección. ¿Está bien? A partir de la introducción de la vacuna, la Organización Mundial de la Salud
generó o publicó su posición en que decía que las vacunas contra HPV deben ser introducidas como parte de una estrategia para prevenir el cáncer cervical y otras enfermedades asociadas a la infección por HPV. ¿Qué significa esta posición? Es que por más que tengamos la vacuna, tenemos que seguir tamizando, tenemos que seguir con la prevención secundaria. ¿Por qué? Porque actualmente las vacunas, por lo menos las que se están aplicando en Argentina y en la gran parte del mundo, solamente contienen 2 genotipos de alto riesgo. ¿Sí? Y los genotipos de alto riesgo relacionados a la neoplasia son 15. Entonces tenemos otros 13 que no están cubiertos por la vacuna, por lo tanto tenemos que seguir con el tamizaje para determinar o para detectar una lesión asociada a esos genotipos que no están incluidos en la vacuna. ¿Cuál es la población óptima a vacunar? Ideal antes de la exposición al virus, que siempre se refiere al inicio de relaciones sexuales, ¿sí? Esto varía entre países y culturas, en Buenos Aires está aproximadamente en los 15 años, y la mejor respuesta se observó entre los 9 y los 15 años. El mayor impacto se observó de la incidencia de neoplasia se obtendría vacunando a las niñas entre 9 y 13 años. ¿Sí? Por eso es que se eligió la vacunación a partir de los 11 años, allá por el 2011, en el que se incorporó a las niñas de la Corte 2000, que tenían 11 años cumplido a través de una resolución ministerial. ¿Sí? Acá está en el calendario, a los 11 años, la vacuna contra HPV. ¿Cómo fue desarrollándose o cómo fue evolucionando la vacunación? Bueno, en 2011 se incorporó al calendario las niñas de 11 años con la bivalente. En 2014 se hizo la transición a la cuadrivalente y además se incorporó también a varones y mujeres de entre 11 y 26 años que eran VIH o trasplantados, o sea, a personas inmunosuprimidas. En 2015 se modificó y se empezó a aplicar 2 dosis, al principio eran 3 dosis, en 2015 se empezó a aplicar solamente 2 dosis porque se veía que la respuesta inmune con 2 dosis era igualmente alta que con 3 dosis, y en 2017 se incorporó al calendario a los varones de 11 años nacidos a partir de 2006. ¿Sí? Entonces actualmente se vacuna a niñas de 11, a niños de 11 y a personas inmunosuprimidas entre 11 y 26 años. Y esto para que vean más o menos cómo evolucionó, cómo estuvo, no evolucionó porque en realidad involucionó la cobertura. ¿Sí? Al principio teníamos las 3 dosis hasta 2014, luego se pasó a las 2 dosis, y ven que siempre, en el caso de 3 dosis, la tercera dosis es la que siempre baja, teníamos una muy buena cobertura de primera y segunda dosis cuando eran 3, y a partir de que se hizo en 2 dosis, la cobertura de la segunda dosis bajó muchísimo, ¿sí? Lo que sí lo compensó un poco es que se empezó a vacunar a varones, entonces la población vacunada era mayor porque se sumaban varones y mujeres. Pero actualmente se está viendo que está disminuyendo muchísimo la vacunación de la segunda dosis y se están replanteando los programas para poder aumentar esa cobertura, como por ejemplo ir a los colegios y vacunar junto con alguna de las otras vacunas que están en calendario. Y para terminar, una vez que incorporamos la vacuna, tenemos que vigilar, como les decía, tenemos que ver realmente si esa vacuna está surtiendo o está generando el efecto que se está buscando. ¿Cuáles son los efectos que se están buscando? En principio, disminuir la circulación de los genotipos de alto riesgo presentes en la vacuna. Ese es el primer objetivo, que ese lo vamos a ver dentro de todo a corto plazo. El segundo objetivo, ¿cuál es? Es la la disminución de lesiones asociadas a los genotipos de alto riesgo que están en la vacuna. Ese es un segundo objetivo que es a mediano plazo. Y el tercer objetivo, y es el más importante, pero que se va a ver a un periodo muchísimo más largo, es la disminución de los cánceres asociados a los genotipos 16 y 18. ¿Está claro? O sea, nosotros se empezó a vacunar en Argentina en 2011, se calcula que aproximadamente fines de 2030, mediados de 2030, 2040, vamos a poder observar esa disminución del 70% de los cánceres de cervix. ¿Sí? Es una cosa como muy ambiciosa, uno podría decir, pero van a ver que realmente ya se está empezando a cumplir eso. ¿Cómo estamos haciendo la vigilancia? Como dijimos al principio, nosotros somos el Laboratorio Nacional y Regional de Referencia para HPV por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, junto con otros 8 laboratorios mundiales, y estamos hicimos
a partir de 2014, empezamos con la vigilancia de la vacuna. Como les dije, tenemos distintos objetivos. En una primera etapa lo que se hizo fue hacer una línea de base en la que se determinó la prevalencia de HPV, de todos los genotipos de HPV, en niñas, en adolescentes entre 15 y 16 años, sexualmente activas, no vacunadas. ¿Está bien? Queríamos ver qué genotipo estaba circulando en las pacientes, en las adolescentes no vacunadas. Segunda etapa, hicimos exactamente lo mismo, pero en las adolescentes vacunadas. Entonces teníamos los dos valores para poder comparar, ¿sí? Y esto es lo que obtuvimos. Esto se publicó este año, ya salió publicado, es el primer estudio que se hace en Latinoamérica de la vigilancia de la vacunación, y en este gráfico lo que podemos ver son las columnas azules y amarillas. No sé por qué será, no significa que yo sea de Boca, ni mucho menos, pero quedan lindas en contraste. Pero en estas columnas lo que podemos ver es, las columnas amarillas son las no vacunadas, y las columnas azules son vacunadas. Y ven lo que pasó. Las flechas rojas indican la disminución del genotipo 16. ¿Ven? Pasamos de este valor en las no vacunadas a este valor acá abajo en las vacunadas. Lo mismo con el 18. Pasamos de este valor en las pacientes no vacunadas a este valor en las pacientes vacunadas. O sea que estamos viendo cumplida el primer objetivo, la disminución de la circulación de los genotipos presentes en la vacuna. Y no solamente vimos la disminución del 16 y el 18, sino que también vimos la disminución de los genotipos 31, ¿sí? Otro genotipo de alto riesgo que pasó de este valor a este valor, y del genotipo 45, que pasó de este valor a este valor. ¿Por qué es eso? Eso se llama protección cruzada. ¿Y por qué pasa esto? Porque el 18, el genotipo 45 es primo hermano, o más que primo hermano, casi hermano del 18. ¿Sí? Están muy relacionados filogenéticamente, son muy parecidos estructuralmente. Entonces la respuesta a anticuerpos que se genera es bloquear a los dos. Y lo mismo pasa con el 31, es primo hermano del 16. Entonces la respuesta que genera la vacuna al tener el genotipo 16 también protege contra el 31. Entonces estamos viendo no solamente disminución de los genotipos que están en la fórmula vacunal, sino que de los genotipos relacionados con los genotipos de la fórmula vacunal. Para terminar, así ya los dejo tranquilos, así redondeamos un poco. Como les decía, todo cáncer de cervix es presidido por una infección persistente. Recuerdan esta palabra clave, persistencia, con un tipo de alto riesgo. Las mujeres con las lesiones de alto grado son las que están en mayor riesgo del desarrollo de cáncer, ¿sí? Son las que realmente van a ir a tratamiento. El comportamiento biológico de los VPH de alto y de bajo riesgo son diferentes. Dijimos que los de alto riesgo tienen esa tendencia a hacer persistencia viral. El HPV es un parásito intracelular obligado, por lo tanto va a utilizar la maquinaria de la célula que infecta, y por lo tanto no se trata la infección, sino que lo que se trata es la enfermedad asociada. Tiene una amplia distribución, más del 70% de las mujeres tendrán contacto durante su vida sexual. La infección es transitoria en un 80 a un 90%, ¿sí? Es autolimitada y no queda ningún tipo de secuela oncopatogénica, por más que se haya detectado en algún momento una infección o una lesión, y las infecciones persistentes son solamente entre un 10 y un 20%, y como les decía, es la condición previa para las lesiones preneoplásicas. Como segunda conclusión, podemos decir que las técnicas se basan en la biología molecular. Dijimos que no se puede, la serología no está desarrollada, no se puede cultivar al virus. Hay una amplia variedad de formatos que van a detectar las diferentes moléculas del virus. Tienen las pruebas con alta sensibilidad analítica, no se pueden utilizar en la clínica, ya lo dijimos, porque esa sensibilidad es demasiado baja para ser utilizada en forma clínica. Solamente para uso clínico tiene que estar utilizarse métodos con sensibilidad clínica que estén validados para ese fin. Tiene que ser una elección adecuada, o sea, tiene que estar aprobada por las autoridades regulatorias, y pueden utilizarse tanto en tamizaje primario, en triage para selección de tratamiento, en seguimiento de control post-tratamiento, etc. Y eso lo que va a hacer es mejorar el manejo clínico de las pacientes con patología cervical y
el objetivo justamente es prevenir el cáncer cervical. A su vez, el concepto de triage, que dijimos que el nivel de positividad detectado en mujeres vacunadas, incluyendo los de alto riesgo, refuerza la necesidad de continuar con el tamizaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente las vacunas están en este momento desarrolladas, solamente las que se aplican acá, 16 y 18, tenemos que detectar infecciones asociadas a otros genotipos de alto riesgo. Si bien la incidencia de cáncer cervicuterino supera el 85% del total de los cánceres asociados, debería evaluarse el impacto de la vacunación sobre cánceres extracervicales. Y esto es muy importante, porque ahora, por ejemplo, está la vedette de las infecciones por HPV, son las infecciones de cabeza y cuello, ¿sí? Y más que nada las infecciones en cavidad oral. Y todo esto que estamos hablando acá no se puede extrapolar a otro tipo de infección que no sea cervicuterino, ¿sí? No se pueden usar las técnicas para detectar otro tipo de infección asociada a HPV en otra zona que no sea el cervix, ¿sí? Entonces la idea es empezar a estudiar para ver si se puede extrapolar, si se puede aplicar estas mismas técnicas para la detección de otras carcinomas asociados a HPV en otras zonas. El monitoreo de la vacunación irá ampliando la información sobre aspectos virológicos, epidemiológicos y programáticos, y es de suma importancia continuar con la vigilancia a fin de observar la protección de rebaño, observar la protección cruzada, que es lo que más o menos estamos viendo, y el posible reemplazo de genotipos y su posible implicancia clínica. ¿A qué se refiere esto? Que si nosotros estamos vacunando con solamente los genotipos contra los genotipos 16 y 18, podemos decir que los otros 13 genotipos dicen, esta es la mía, me están sacando a los más prevalentes, este es mi lugar, ahora yo voy a ocupar esos nichos que dejan 16 y 18. Bueno, por suerte eso no está ocurriendo, entonces vamos a ver realmente una caída de aproximadamente el 70% de las lesiones y próximamente, en un par de años, de los cánceres asociados a 16 y 18. Y como último, una vez implementados los programas de vigilancia, tenemos que seguir con el monitoreo para la vigilancia virológica, evaluar el impacto y obviamente con los valores de cobertura y contacto, o sea, todo teniendo todos los datos, no solamente con la detección viral. La evaluación del impacto, como les comenté antes, en principio vamos a ver la prevalencia de infección en adolescentes sexualmente activos, luego en un segundo paso veremos la disminución de la incidencia de lesiones asociadas a los genotipos que están presentes en la vacuna, y el tercer objetivo, que es ver la disminución de la incidencia de cánceres asociados a los genotipos que están en la fórmula vacuna. Estos estudios, como dice acá, requieren un cuidado de diseño y condiciones experimentales muy controlados desde la recolección, o sea, desde la parte preanalítica hasta la parte, obviamente incluyendo la parte analítica, con todos los controles de calidad de las técnicas de genotipificación. Bueno, muchas gracias, espero que les haya sido claro, y bueno, para lo que quieran preguntar. Norma Casanova, que también tengo entendida que es patagónica, así que Sí. estuvo bien elegida como disertante. Sí, es cierto, Ella es bioquímica, bueno, pero viviendo en Buenos Aires. Bioquímica egresada de la UBA, de Farmacia Bioquímica, es especialista en bioquímica clínica del área de bacteriología y actualmente trabaja en el laboratorio de la sección de microbiología del Hospital Posadas. Entonces, y el título de la charla de la doctora Casanova es vaginitis inespecíficas, ¿sí? Primero empezamos con, están en el programa como vaginitis citolítica, pero además tenemos otros temas, ¿no es cierto? Así que la dejo todo suyo. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, el tema va a ser vaginosis citolítica y otras vaginitis inespecíficas. Entonces, vamos un poco a hablar sobre la microbiota vaginal y como para primero ubicarnos en el tema y después ir directamente a lo que se dedica, a lo que sería la charla. Sabemos que la mujer en edad fértil tiene en la vagina un ecosistema que está balanceado con una población que es compleja de bacterias tanto aerobias como anaerobias, y que alcanza una concentración de 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por mililitro de líquido vaginal.
Ese flujo vaginal se origina a través del trasudado de la pared vaginal y de las secreciones provenientes del moco cervical. Su aspecto macroscópico debe ser claro, blanquecino, inodoro, con pequeños flóculos y que va a variar según el momento del ciclo menstrual. La celularidad es de 10 leucocitos por campo de 400 y las células epiteliales planas son siempre de bordes enteros. De cómo es esta microbiota, la que tenemos en la vagina, se puede clasificar en una microbiota permanente o residente, que es la microbiota endógena que está durante todo el ciclo. Una microbiota transitoria, que también es endógena, pero que aparece fuera de un contexto patológico en algún momento del ciclo, como pueden ser, por ejemplo, las levaduras o el ureaplasma. Y lo que llamamos microbiota patógena, que es la que produce enfermedades, patologías, como son el Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, y algunos microorganismos endógenos que en algunos momentos pueden producir patología, como pueden ser las levaduras que producen vulvovaginitis por levaduras o en el caso de la vaginosis bacteriana. La cantidad de microorganismos que forman parte de esta microbiota, la relación de aerobios-anaerobios es a favor de los anaerobios 10:1. Y los microorganismos que la forman son cocos y bacilos gram positivos anaerobios aerotolerantes, como el Lactobacillus, Streptococcus, cocos y bacilos gram positivos anaerobios facultativos, como Corynebacterium, Gardnerella, Staphylococcus, bacilos gram negativos anaerobios facultativos, como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Mycoplasma, cocos y bacilos gram positivos anaerobios estrictos, como Atopobium, Peptococcus, Clostridium, Bifidobacterium, Propionibacterium, Peptostreptococcus, Eobacterium, y bacilos gram negativos anaerobios estrictos, como Prevotella y Bacteroides. Todos ellos se encuentran siempre en un equilibrio normal dentro de la vagina, y durante... eso es lo que permite que haya ese equilibrio constante, es lo que permite la salud vaginal femenina. Y también los lactobacilos son los que forman parte de la microbiota en mayor cantidad y son los que tienen el efecto protector y que de alguna manera impiden la colonización y la posible infección de otras infecciones, manteniendo sana la vagina. Normalmente está dominada por una cantidad importante de bacilos gram positivos del tipo Lactobacillus. Dentro de ellos hay varios, como el Lactobacillus crispatus, Lactobacillus jensei, Lactobacillus geseri, que forman parte de la mucosa y que son los que impiden que se ingresen otros microorganismos. Producen una biocapa sobre la célula, sobre el epitelio, y de esta manera bloquean receptores que de esta manera se impide que se unan otros patógenos. Por otro lado, producen sustancias que son antimicrobianos, como el ácido láctico o el agua oxigenada, y también la coagregación con los patógenos que potencian su efecto microbicida. Todo esto incrementa la función de la barrera de las células epiteliales como protección y estimulan la inmunidad innata. La microbiota de la mujer, desde cuando nace un recién nacido, va a tener la microbiota de la madre. En un principio tenemos el estímulo estrogénico de la madre, entonces la bebé va a tener al principio la misma microbiota de su madre. Una vez que pasa el tiempo, que pasan los días, esos estrógenos que venían de la madre van a ir decayendo, y al decaer, desaparecer, va a quedar una cantidad de estrógenos bajo, y eso va a hacer que la mucosa, que es como ven acá en el dibujito, se ve que es una capa fina,
y con poca cantidad de glucógeno. Eso hace que haya una microbiota que se llama microbiota de tipo diversa. Va a haber bacilos positivos tipo corina, digamos, vamos a tener cocos, y va a tener un pH que es elevado, un pH cerca de 7, y así se mantendrá hasta la etapa, mientras sea la etapa prepuberal. Cuando llega a la etapa adulta, lo que va a pasar es que empieza a aumentar el nivel de estrógenos, y al aumentar el nivel de estrógenos lleva a que perdón, se me pasó la diapositiva, disculpe. Vemos que al aumentar la cantidad de estrógenos, el epitelio se va engrosando, y eso se debe a que empieza a aumentar la cantidad de capas celulares, se empieza a depositar mayor cantidad de glucógeno, que va a ser digamos, lo que va a utilizar los lactobacilos, que son la flora normal, y que van a empezar a cambiar el pH de la vagina, va a tener un pH ácido, va a haber producción de ácido láctico, producción de peróxido de hidrógeno, y un número mayor de capas. Cuando llegamos a la menopausia, otra vez bajan los niveles de estrógenos, otra vez se ve que el mucus de la capa celular es más baja, se convierte en una mucosa vaginal fina, más delgada, y va a cambiar el tipo de microbiota. En este caso, la microbiota que va a haber va a ser una microbiota muy similar a la que tenían las niñas. El pH va a ser elevado, un pH de 7, y va a estar formado por pocos bacilos positivos, bacilos negativos, pero ya no lactobacilos. Algunas mujeres tienen un porcentaje bajo de lactobacilos, y con la terapia hormonal se puede llegar a tener un nivel mejor de lactos, que serían protectores para esta etapa de la vida. Entonces, como vemos, este equilibrio es lo que siempre tenemos que mantener entre la flora, entre los lactobacilos y el resto de los bacilos que la acompañan, pero hay muchas cosas que pueden alterar esto y producir cambios. Estos cambios son los que van a dar origen a las infecciones de tipo endógenas, o favorecer las infecciones de tipo exógenas, y puede ser por el uso de antibióticos de amplio espectro, que barre la flora, disminuyen los lactos y da la posibilidad de infecciones, por ejemplo, por levaduras. En la menopausia, como veníamos diciendo, que bajan el nivel de estrógenos, y de esta manera cambia este entorno. Al haber menos estrógenos va a haber menos lactobacilos, entonces es más proclive a infecciones. En el embarazo, al contrario, hay altos niveles de estrógenos, mayor cantidad de glucógeno, un pH más ácido, que puede favorecer también, por la presencia del bebé y por el peso, a las candidiasis vaginales. Las duchas vaginales, que lo que hacen es barrer con la flora y permiten que se puedan establecer otros microorganismos, sacando por un efecto mecánico a los lactobacilos. El tabaco de por sí tiene un efecto antiestrogénico, porque disminuye la producción de estrógenos a partir del ovario, y aumenta el metabolismo hepático de los estrógenos, entonces tiene un efecto, digamos, negativo con respecto a los lácteos. El exceso de higiene, porque sería como las duchas, ¿no? Barrer la flora. Los geles íntimos que se usan, que muchas veces tienen pHs inadecuados, que también no favorecen la población de lactobacilos. Los anticonceptivos hormonales por la cantidad de estrógenos, la diabetes maltratada por tener alta cantidad de glucosa, que es un sustrato para algunos microorganismos como las levaduras, el estrés, el semen y la menstruación, que tienen pH alcalino, que también van a favorecer estos cambios en el pH, que pueden favorecer a otras infecciones. Entonces dijimos que el pH de la vagina era un pH ácido. ¿Y por qué este ácido? Este ácido viene por la producción de ácido láctico, que va a venir a raíz de la utilización del glucógeno dentro de las células, que va a ser por medio de los bacilos o lactobacilos o bacilos de Donderlein.
Y entonces tenemos que el pH vaginal dependiendo de la edad. En la recién nacida dijimos que era un pH ácido similar al de la madre. Cuando los estrógenos bajan va a tener un pH alcalino, digamos o neutro sería pH de 7, 6,8, 7,2. En la fase menstrual lo mismo, la sangre cambia el pH, fase premenstrual un pH de 4, el resto del ciclo entre 4 y 5, que es un pH, el pH normal de la vagina, con la cantidad de lactobacilos. En la etapa gestacional más bajo, 4,5, porque hay más cantidad de glucógeno, más cantidad de ácido láctico. En la menopausia no tienen estrógenos, bajan los lactobacilos, entonces va a haber un pH de 7, 6,8, 7,2, y recuerden que tanto el moco cervical como el semen tienen un pH alcalino, un pH de 7. ¿Qué podemos decir del flujo? El flujo es normal en la vida, en la mujer, en su etapa fértil. Tenemos que el flujo tenemos la fase estrogénica y progestacional, y tenemos un flujo que va a ser hialino, con flóculos, inodoro, y es normal. Pero hay momentos en los que podemos tener flujo anormal debido a infecciones de tipo exógena, como son la clamidia y gonorrea y tricomonas vaginales. Recuerden que tanto gonorrea como clamidia muchas veces pasa también en forma asintomática, como muchas de las ITS en las mujeres. Y tenemos dos momentos donde podemos tener infecciones vaginales de tipo endógenas debido a la vaginosis bacteriana, cuando se barre y los lactobacilos bajan y aumentan la flora anaerobia y tenemos vaginosis bacteriana, o en las candidiasis vaginales o bulovaginitis por levaduras, donde hay algún momento en el que la levadura, que forma parte de la microbiota normal, aumenta en su número y produce la infección. Pero hoy nos vamos a dedicar a las otras vaginitis, que es la vaginitis aeróbica de Donders o vaginitis microbiana inespecífica, la vaginitis atrófica y la lactobacilosis o vaginosis citolítica. Recuerden que desde el punto de vista clínico, el diagnóstico sindrómico puede tener un valor predictivo positivo del 50% y también valor predictivo positivo negativo del 50%. Quiere decir que el 50% de las mujeres que son asintomáticas pueden estar enfermas, y el 30% de las mujeres que son sintomáticas pueden ser sanas. Por eso es tan importante hacer un diagnóstico microbiológico, o sea, no solamente quedarse con la parte clínica. Bueno, vamos a comenzar entonces con estas vaginitis. La vaginitis aeróbica es una alteración de la microbiota con desplazamiento de los lactobacilos. Es diferente de la vaginosis bacteriana y se caracteriza por una microbiota vaginal anormal acompañada de un aumento de reacción inflamatoria local. Los microorganismos que participan son aerobios, y la mayoría están presentes en el medio vaginal o pueden provenir del intestino. También pueden existir con una microbiota intermedia mixta. Donders ya la definió en el año 2002 como una vaginitis con signos de inflamación y eritema vaginal, un flujo amarillo con dispareunia, desplazamiento de los lactobacilos, es decir, que no hay lactobacilos, están muy bajos, el reemplazo por una flora cocoide o cocobacilar, un incremento de los polimorfos nucleares, el aumento de las células parabasales. Las células parabasales son las que se encuentran en el estrato del epitelio vaginal más abajo, ¿sí? Por abajo de las células planas, y un pH elevado. Entonces, decimos que esta vaginitis aeróbica de Donders, o que se llama también como vaginitis microbiana inespecífica, la van a encontrar así, lo que tenemos es esa alteración de la flora diferente de una vaginosis bacteriana porque tiene reacción inflamatoria. Recuerden que en la vaginosis bacteriana no hay reacción inflamatoria. Y hay una respuesta inmune local. Esa respuesta inmune local se ve por un aumento de interleuquina 1, 6 y 8.
Cuando hay lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno, los niveles de interleuquina 1b están bajos. Acá no hay lactobacilos, por lo tanto aumenta. La interleuquina 6 desencadena una respuesta inflamatoria, o sea que aumenta la cantidad de leucocitos. Y la interleuquina 8 es una citoquina quimiotáctica que también atrae y activa neutrófilos. Por eso estamos frente a una flora diferente de una vaginosis bacteriana. Sí puede ser copoide, digamos, sin lactobacilos, con mucha reacción inflamatoria. Está asociada a riesgo elevado de parto pretérmino, ruptura temprana de membranas, poliomielitis, y así como también como complicaciones del feto y del neonato. Y también complicaciones en la adquisición de otras ITS y de VIH. Al no haber lactobacilos, que eran los protectores, los que no permitían que se anclaran otros gérmenes con la formación de esta biocapa y demás, al no estar, esto queda expuesto y favorece a otro tipo de infecciones. Hay mayor producción de sialasas. Estas sialasas lo que hacen es degradar la IgA, y recuerdan que la IgA es el tipo de inmunoglobulinas que tenemos en las mucosas. Lo que hacen es proteólisis de esa IgA, y esto va a producir una respuesta humoral local menor. Esta actividad de sialidasa también es un factor de riesgo para el nacimiento prematuro, y si bien la actividad de sialidasa se toma en cuenta como un marcador de vaginosis bacteriana, también hay algunos microorganismos que están en las vaginitis aeróbicas, como el Streptococcus agalactiae, que también se asocia a mayor actividad de sialidasa. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico de la vaginitis aeróbica? Dijimos que hay una inflamación y una descarga vaginal amarillenta, va a haber dispareunia y ulceraciones vaginales, porque tenemos un pH que está alterado, un pH vaginal elevado. No hay lactobacilos o disminución de los lactobacillus, hay mucha respuesta inflamatoria por esta producción de citoquinas, olor fétido, la presencia de células parabasales, porque son células más abajo, y morfotipos extraños al contenido vaginal. Morfotipos extraños al contenido vaginal son los cocos, bacilos. Dombers y sus colaboradores hicieron un score, así como el score de Nugent, para hacer diagnóstico de vaginitis aeróbica. Y en este score, que se divide en 3, 0, 1 y 2, vieron el grado de lactobacilos, el grado LB, que es el grado lactobacilar, la cantidad de leucocitos, el porcentaje de esos leucocitos tóxicos, la flora que se vive al fondo, y la aparición de estas células parabasales. El grado 0, que correspondería a una microbiota prácticamente normal, que sería el grado 1 y 1A y 2A del lactobacilar, hay menos de 10 leucocitos por campo, o sea que sería normal. El porcentaje de leucocitos tóxicos es ninguno o esporádico. El tipo de microbiota del fondo, o sea, lo que se ve es normal, sin hallazgos patológicos, sin lisis celular. Y la proporción de células parabasales va a ser que no hay células o un 1%, o sea, muy bajo. Muchas veces vemos células parabasales en un flujo y no implica que haya algo más, ¿sí? Después el grado 1, que sería el 2B de lactobacilos, grado bacilar 2B, donde el número de lactobacilos está disminuido, hay más cantidad de leucocitos, más de 10. Ese porcentaje de leucocitos, menos del 50%, son leucocitos tóxicos, y en la flora del fondo se ven pequeños bacilos tipo coliformes, por ejemplo, o sea, sin menos lactos y aparición de otros gérmenes, y la cantidad de células parabasales menos del 10%. Y el grado 2, que sería el grado más grave, este sería sin lactobacilos, el grado 3 lactobacilar, más de 10 polimorfos con respecto a las células epiteliales. La mayor parte de los leucocitos que son de tipo tóxicos
El fondo, la flora del fondo serían cocos o cocos en cadena, y la cantidad de células parabasales más del 10%. Entonces, hay algo que hay que diferenciar bien, que es la vaginitis aeróbica de la vaginosis bacteriana. Algo muy importante, la vaginosis bacteriana no es reacción inflamatoria, y el tipo de microbiota que tenemos son los bacilos más menos, ¿sí? Bacilos que son de tipo como la Gardnerella, o otros bacilos positivos tipo coriniformes, o Atopobium, o bacilos negativos, Prevotella, ¿sí? Tenemos una microbiota variada. La cantidad de lactobacilos va a estar disminuida o ausente, eso sería igual que en la vaginitis aeróbica. Y el tipo de flora que hay en la vaginitis aeróbica son bacilos gram negativos o cocos gram positivos, como puede ser el Streptococcus, Agalactiae o la Escherichia coli. Los pH van a estar aumentados en los dos, son pH de 7. En el caso de la vaginosis bacteriana no hay síntomas, ¿sí? Es asintomática. En cambio, en la vaginitis aeróbica dijimos que la vagina está erosionada, puede haber ulceraciones, eritematosa. El flujo de la vaginosis bacteriana es un flujo verdoso, maloliente, ¿sí? Acuérdense del olor a pescado, blanco, gris, homogéneo. En cambio, en la vaginitis aeróbica es más amarillento verdoso. La vaginosis bacteriana no presenta dispareunia, en cambio la vaginitis aeróbica sí presenta dispareunia. Los microorganismos que se encuentran asociados a la vaginitis aeróbica dentro de los cocos gram positivos pueden ser Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus, Piógenes, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus fecalis. Dentro de los bacilos gram negativos, Enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus. Acá tenemos una foto donde vemos una célula parabasal y ven que son más redondas, la relación núcleo-citoplasma es más cercana, digamos, no como las células planas, que es a favor del citoplasma. Y acá se ven algunos leucocitos, y acá se ven algunos bacilos, bien, tipo así coliforme. Acá tenemos otro donde vemos mucha más reacción inflamatoria. Acá se ven algunas células también, esta parece más una parabasal, esta no tanto, ¿sí? Y mucha cantidad de reacción inflamatoria, y el tipo de flora, tipo bacilos negativos, por ejemplo. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la vaginitis aeróbica? Esto es la literatura, ¿sí? Hay que diferenciar siempre que no sea una vaginosis bacteriana. ¿Por qué? Porque en la vaginosis bacteriana se da metronidazol y eso actúa sobre bacterias de tipo anaerobias. En cambio acá hablamos de agentes aeróbicos. Entonces puede ser ampicilina, 500 gramos cada 6 horas durante 7 días, o clindamicina en óvulos. También están indicados los probióticos, que son lactobacilos, y de esa manera cambiar el pH y hacer que los lactobacilos vuelvan a poblar esta vagina, y los óvulos del ácido láctico, que lo que hacen es bajar el pH, que es lo que estamos queriendo para cambiar a la vaginitis aeróbica. Lactobacilosis o vaginosis citolítica. En la lactobacinosis y vaginosis citolítica, lo que nosotros vamos a ver es que hay un desequilibrio. Nosotros dijimos que la flora normal, la microbiota normal de la vagina estaba formada principalmente por lactobacilos, por muchas especies, más de 80, que los más predominantes es los que nombramos antes, y que se mantienen siempre en este pH de 4 a 4,5. Por alguna causa que todavía no se sabe, que no ha sido bien identificada todavía, empieza a haber un sobrecrecimiento de lactobacilos, y ese equilibrio se desplaza y empieza a haber muchísima cantidad de lactos. Y esto se conoce como una vaginosis citolítica o lactobacilosis. Eso quiere decir que no hay reacción inflamatoria. Ese sobrecrecimiento de lactobacilos tiene una condición cíclica, es lo que se ve en las mujeres, que se ve en cierta parte del ciclo, que coincide con la parte lútea. Normalmente sería premenstrual, la causa es desconocida, y lo que presenta es un flujo blanco con prurito vaginal, y recuerda una candidiasis vaginal.
Esto es muy importante porque muchas veces se confunden a las candidiasis vaginal recurrentes, esa mujer que la siguen tratando como una candidiasis vaginal, y resulta ser que lo que tiene es una lactobacilosis, porque el flujo es muy similar. Y entonces hay algunos estudios hechos, por ejemplo, el grupo de Serikeouli en el año, lo que hicieron fue un estudio en 210 mujeres con flujo, y lo que se vio que estas tenían síntomas sugestivos de candidiasis vaginal o candidiasis vulvovaginal, y vieron que el 7,1% de las pacientes en realidad lo que tenía era vaginosis citolítica. Y lo que notaron es que el grupo de pacientes era en edad reproductiva, ¿sí? Y que entre los 25 y 40 años, y 5 estaban en fase lútea, con flujo y prurito. O sea, fíjense que era de los 15, que ellos, el 7,1% de las 210 mujeres, 5 tenían, estaban en fase lútea. Y lo que coincide con lo que dice la literatura, ¿no? Y que lo que veían es cantidad de lactobacilos, células epiteliales que se ven fragmentadas o núcleos libres, y esto se debe a la acidez, ¿sí? Que eso es lo que produce que las células se vean destruidas, se ven núcleos sueltos y sin desarrollo bacteriano. En un estudio acá es de Argentina, de Orsini y colaboradores, la prevalencia que en su estudio fue de 5,51% de vaginosis citolítica. Entonces dijimos que los signos y síntomas son secreción blanca abundante espesa en fase lútea por el aumento del glucógeno, disuria, prurito, ardor vulvar, todo eso es muy similar a las vulvovaginitis por levaduras. Dispareunia leve, eso es la diferencia de la vulvovaginitis, y vagina y vulva normales, levemente edematizadas y eritematosas, y tanto cervix, útero como anexos normales. ¿Qué diferencia hay entre lactobacilosis y vaginosis citolítica? Van a encontrar algunos artículos que hablan de lactobacilosis o vaginosis citolítica como dos entes diferentes, pero en realidad no sabría decirles cuál es la diferencia, porque solamente sería el tamaño de los lactobacilos, ¿sí? En la lactobacilosis son lactobacilos largos, entre 40 y 60 micrones, como cadenas serpenteantes. En cambio, en la vaginosis citolítica son más cortos. Muchas veces se ven lo que se llaman las falsas células CLU, que son células que tienen tachonadas de estos bacilos cortitos, núcleos sueltos que se ven en la lisis celular, pH más o menos igual, 3,5 anormal o 3,6, leucocitos escasos en los dos, ausencia de hifas en los dos, que es lo que nos diferenciaría de la vaginosis de la candidiasis vulvovaginitis por levaduras, y ausencia de células guía, o sea, que no es una vaginosis bacteriana. Aquí viene la vaginosis citolítica, los lactobacilos más cortitos, y en la lactobacilosis, los lactobacilos que son acá como más largos y se ven así incluso como cadenas. Y acá se ven mucho más cortitos, esto sería como se ven las falsas clue cells, que se ven las células todas tachonadas, y que a veces nos hace pensar en que son células guía, y cuando hacemos un gram vemos bien la diferencia. Este es un PAP donde se ven los lactobacilos bien largos, en algunas se ven algunos que son bien largos y bien serpenteantes. Entonces, lo que es importante diferenciar en una vulvovaginitis por levaduras y la vaginosis citolítica, ustedes por ahí les van a llegar algunos que vienen con diagnóstico de candidiasis vaginal y nunca crecen las levaduras, y el flujo por la que le describen es un flujo blanco y muy similar. Entonces esto es lo que nos hace pensar que muchas veces puede estar no diagnosticada e incluso hasta maltratada. La vulvovaginitis por levadura tiene dolor vulvar, prurito excesivo, la vaginosis citolítica lo mismo, dispareunia en la vulvovaginitis por levadura, en la citolítica es una dispareunia leve. La secreción es homogénea, blanquecina, grisácea y sin olor en el caso de las levaduras.
en la citolítica es blanca, sin olor, pastosa, blanquecina, y que son muy similares. En la vulvovaginitis por levadura se ve en todo el ciclo. También es real que más cerca de la fase premenstrual se exacerba. Este se ve bien marcado en la fase lútea. En la vulvovaginitis por levadura hay eritema y edema vulvar. En la vaginosis citolítica el eritema y edema vaginal es normal o ligero. pH menor de 4,5 en ambas dosis, eso también es muy similar. Y lo que sí vamos a ver en microscopía, levaduras y pseudohifas, en cambio en vamos a ver incremento de lactobacilos de tamaños diferentes, muchas veces se ven estos bacilos largos, la evidencia de citólisis, núcleos sueltos y fragmentos de células, justamente debido al pH tan ácido que produce la lisis celular. Entonces, para hacer el diagnóstico va a ser ausencia de tricomonas, vaginosis y vulvovaginitis por levadura, o sea, descartar el resto. Un aumento de lactobacilos sin reacción inflamatoria, evidencia de citólisis, que como dijimos se debe a la mayor producción de agua oxigenada y ácido láctico. Lo que se ve es que se ven células rotas y se ven núcleos sueltos. La presencia de descarga excesiva de flujo vaginal, prurito, muchas veces sensación de quemazón, eso es muy similar a la vulvovaginitis por levadura, un pH ácido entre 3,5 y 4,5, que suele ser cíclica y que se puede confundir con una vulvovaginitis o una candidiasis vaginal. El tratamiento para la lactobacilosis y vaginitis citolítica es a través de, lo que hay que hacer es disminuir la acidez y elevar el pH. ¿Cómo? Alcalinizando con bicarbonato de sodio. Se hacen baños o se pueden hacer duchas, pero son más recomendados los baños con bicarbonato, baños de asiento, y en la recidivas hacer mayor cantidad de esos baños 2 a 3 veces por semana. Y por otro lado, tratamientos con antibióticos como amoxiclavulánico, 500 miligramos vía oral 3 veces por día durante una semana, o doxiciclina 100 miligramos por vía oral 2 veces por día por 10 días en alérgicas a la penicilina. Y obviamente los probióticos van a estar desaconsejados porque lo que tenemos acá es un exceso de lactobacilos. Vaginitis atrófica, síndrome genitourinario en la menopausia. La fisiología de la atrofia vulvovaginal o de la vaginitis atrófica, sabemos que la vagina es un órgano donde están muchos receptores para estrógenos. Y cuando llega la menopausia, ¿qué es lo que pasa? Esos niveles de estrógenos bajan, y eso se va a reflejar en cambios muy importantes a nivel vaginal, que afectan a la maduración del epitelio, disminuye la cantidad de células epiteliales planas y por lo tanto a la producción de glucógeno. Al haber menor cantidad de glucógeno van a disminuir la cantidad de lactobacilos porque no va a haber sustrato. Va a aumentar el pH, se va a llevar a un pH más o menos de 7, y eso se debe a que al no haber estrógeno no va a haber bacilos de Donderley, no va a haber producción de ácido láctico bacteriano. Y también va a haber una disminución del flujo vascular con la consecuente reducción de la lubricación de la vagina, o sea, va a haber menor trasudado, lo que lleva a una alteración de la vagina. Estos cambios en la vagina, que producen adelgazamiento de la mucosa, que se debe también a la menor producción de colágeno debido a la menor cantidad de estrógenos, porque va a haber menor renovación del epitelio, lleva a que aparezcan estos signos característicos de la atrofia vaginal, que si bien es una condición que sería normal por la edad, que se sospecharía por la edad, habría que siempre hacer una exploración ginecológica y ver, digamos,
la sequedad vaginal, la rojez de la mucosa, palidez, friabilidad y petequias. Todo esto que lleva a que en este ecosistema vaginal los lactobacilos van a bajar, va a permitir que otros microorganismos puedan producir infecciones. Recuerdan que dijimos que los lactobacilos estaban como protectores, que tachonaban los lugares donde se podían ingresar otras bacterias y de esa manera producir infecciones. Entonces estos serían los responsables de las infecciones urinarias en la mujer menopáusica. También esa bajada de los estrógenos causa síntomas en el tracto urinario inferior. Entonces va a haber disuria, urgencia miccional, mayor frecuencia, micturia, incluso hasta incontinencia urinaria e infecciones urinarias recurrentes. Se puede hablar de incontinencia urinaria en mujeres mayores de 60 años. Por otro lado, ese ardor y prurito de la vagina que va a ser secundario a esta sequedad, a esto que vimos porque empieza a bajar los estrógenos, la mucosa va a estar más, se va a irritar más fácilmente, y eso puede afectar tanto la tranquilidad como el confort de la mujer en su actividad diaria, así también como en su actividad sexual. Entonces en el año 2014, la Sociedad Internacional para el Estudio de la Salud en la Mujer y la Sociedad Norteamericana de la Menopausia consensuaron que la vaginitis atrófica en realidad estaba relacionada con todos los signos y síntomas del aparato genitourinario. Entonces decidieron llamar a todo este grupo síndrome genitourinario de la menopausia, y es como se ve en conjunto, y se debe justamente al descenso de los estrógenos. La causa son la falta de estrógenos en la perimenopausia, en la menopausia, que va a dar atrofia vaginal, que lleva a prurito, disconfort, dispareunia, sangrado poscoital, secreciones malolientes, frecuencia urinaria, infecciones urinarias, sequedad, todo eso en un conjunto sí es lo que da este síndrome genitourinario. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico va a ser clínico a través de la mucosa vaginal, que va a ser pálida, con sangrado al roce, el pH vaginal va a ser elevado, y en el examen microscópico lo que vamos a ver son células parabasales. Además de las células parabasales, vemos que ya no va a haber lactobacilos, ¿sí? Se van a ver más eso, y puede haber cocos, por ejemplo, o bacilos positivos, pero más chiquitos. El tratamiento van a ser estrógenos por vía oral, cremas o óvulos de estrógenos en dosis baja, como el promestireno, aplicaciones tópicas de hidratantes o lubricantes vaginales, como ácido hialurónico, aloe vera, ácido láctico, y lo que se supone es que con la terapia estrogénica lo que se va a hacer es un restablecimiento de la flora a predominio de lactobacilos, reduciendo tanto el pH y así de esa manera evitando la colonización por las enterobacterias. Recuerden que este pH va a estar ya más alcalino, entonces lo vamos a bajar, y los pocos lactobacilos que hubiera se van a mejorar, ¿sí? Con el tratamiento estrogénico local y además con también, conjuntamente, puede hacerse las dos cosas, la aplicación de los hidratantes y lubricantes. Acá tenemos las fotos de las células parabasales. Y bueno, ya llegando al final de la charla, tenemos la vaginitis inflamatoria descamativa. Esta es una vaginitis crónica que se caracteriza por dolor genital, malestar, dispareunia y flujo purulento. Tenemos una elevación del pH y esa elevación del aumento de células parabasales. Acá hay ausencia o disminución de lactobacilos con predominio de cocos gram positivos, pero aumento de leucocitos. Esa es la diferencia con la otra vaginitis que estábamos viendo. Las causas pueden ser de tipo infecciosa, puede ser la forma grave de una vaginitis aeróbica en una mujer en edad fértil, puede ser un defecto del metabolismo y distribución de los estrógenos, ausencia de respuesta a terapia estrogénica,
y esto puede ocurrir en mujeres premenopáusicas. Se puede asociar con el líquen plano. Ocasionalmente, el líquen plano es una dermatosis inflamatoria caracterizada por pápulas poligonales violáceas pruriginosas de alivio espontáneo, por déficit de vitamina D, con pérdida de integridad de la mucosa, uso prolongado de antibióticos, que da hipersensibilidad de las mucosas, o de origen autoinmune, en raza blanca sin demostración, perimenopáusicas o en puerperio por la falta de estrógenos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay eritema vulvar y vaginal, un flujo vaginal purulento sin olor. El pH va a ser un pH elevado, un pH de 5,5 a 7. El test de amina negativo. Y las células parabasales y polimorfonucleares van a estar aumentados. Y ausencia de bacilos con una flora copoidal. Gracias por su atención.